Bien. Bueno, chicos, entonces nosotros habíamos quedado, ya habíamos visto las soluciones parenterales, ¿sí? Habíamos visto, o sea, todos los fármacos que actúan a nivel extracelular, ¿sí? Ahora, dentro de los fármacos que actúan por un mecanismo de acción inespecífico, tenemos que tener presentes también a los que actúan a nivel intracelular, ¿sí? Dentro de los que actúan a nivel intracelular tenemos los astringentes, los cáusticos, los antisépticos, estos son los que precipitan proteínas, ¿sí? Después tenemos los que modifican los radicales libres, que son la vitamina E y C, y tenemos los que alteran de manera reversible las propiedades de las membranas biológicas, ¿sí? Acá también tenemos que ver hoy los que actúan a nivel extra e intracelular, que son los quelantes, ¿bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con los que precipitan las proteínas. Vamos a comenzar acá. Cuando nosotros hablamos, chicos, de precipitación de proteínas, estamos hablando de quién? De astringentes, cáusticos y antisépticos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen estos fármacos? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando nosotros hablamos de un astringente o cuando hablamos de una precipitación de proteína, estamos hablando de que los astringentes lo que hacen es lo siguiente, agarran la célula, ¿sí? Y crean una película protectora con las proteínas, ¿bien? Hacen que se cree como una capa de protección en la superficie, ¿bien? Para proteger a la célula de qué? De toxinas, ¿bien? Lo que hacen es generar una capa protectora con las proteínas y de esta forma evitar el ingreso de las toxinas, bien, o de diferentes tóxicos al interior de la célula, ¿sí? En este caso los astringentes, por ejemplo, ¿sí? Los podemos dar, acá les pongo, los astringentes que se pueden dar, por ejemplo, por vía oral, ¿sí? O también pueden darse por vía tópica. Los astringentes hacen esto, ¿sí? Precipitan las proteínas más superficiales y crean esta capa protectora para evitar la difusión de tóxicos, de toxinas, de irritantes. Bien, por ejemplo, tenemos como astringentes el acetato de aluminio, ¿sí? El tanino ya no se usa mucho, bien, por eso les doy los dos ejemplos, pero los tienen que saber, ¿sí? Ahora, ¿en qué situación voy a utilizar un astringente yo? Por ejemplo, un astringente lo puedo utilizar en un paciente que tiene la piel, por ejemplo, denudada, es decir, tuvo una quemadura, ¿sí? Una quemadura, pongámosle de segundo grado, ¿sí? En donde la piel está como denudada y ustedes saben que la piel es la principal barrera que tiene el organismo, ¿sí? Al estar denudada, todo lo que está debajo de la piel queda expuesto. ¿A qué? A que entren toxinas, a que entren cualquier tipo de microorganismos, bueno, más que nada las toxinas de los microorganismos, a que si el paciente está en un lugar, por ejemplo, en donde se trabaja con pesticidas, está más expuesto a que entre tóxicos por esa piel. Entonces a estos pacientes se les suele dar una crema astringente, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se precipiten las proteínas de las células, se cree una capa protectora y de esta forma nosotros tengamos o evitemos el pasaje de toxinas a la piel denudada. Es como una forma de proteger a esa piel que está lastimada. ¿Bien? El que más se usa acá es el acetato de aluminio, ¿sí? Ahora, esto es importante. Si bien nosotros dijimos acá que la precipitación, o sea, esto que se genera, esto que hacen los astringentes de precipitar las proteínas más superficiales y demás, esto es reversible. Pero ¿qué pasa si la precipitación de las proteínas fuera irreversible? Y no solamente eso, sino que además me produzca alteraciones
de la morfología celular. Si me altera la morfología celular, estos pasan a llamarse cáusticos. Los cáusticos entonces precipitan la proteína de manera irreversible y no solamente eso, sino que también me alteran la morfología celular, ¿sí? Esto que hacen los cáusticos, esto de modificarme la morfología celular, de precipitar las proteínas de manera irreversible, se llaman coagulación, ¿sí? Los cáusticos hacen una coagulación de proteínas, las precipitan a las proteínas más superficiales y lo que hacen es que esto sea irreversible y también que se altere toda la morfología celular. Eso se llama coagulación, ¿bien? Y es importante el tema conocer los cáusticos. ¿Por qué? Porque se usan en muchas patologías, sobre todo dermatológicas, ¿bien? Como por ejemplo el famoso ácido tricloroacético que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que era para las verrugas planas. Bueno, lo que hace es esto. Usted imagínense que si me produce una precipitación irreversible y encima me altera la morfología celular, por ende hay muerte celular, ¿bien? Y esto me viene de 10 a mí, por ejemplo, en este tipo de patologías que hay en dermatología, en las verrugas planas, por ejemplo, me viene de 10 porque me ayuda, entre comillas, a quemarlas a las verrugas, ¿bien? Entonces, es importante conocer los cáusticos, ¿sí? Ya cuando veamos intoxicación, cuando veamos la parte de intoxicación, vamos a ver qué pasa con los cáusticos ahí, porque los cáusticos son también uno de los tóxicos más frecuentes que tenemos que tener en cuenta. Flor, Astringentes, sí. ¿Cómo es el nombre del cáustico, el ejemplo? Perdón, no le Sí, entiendo. sí. Ácido tricloroacético. Es el que vimos ayer, ¿se acuerdan? Listo, ¿Alguno se gracias. acuerda? No, de nada. ¿Alguno se acuerda cuál era el tipo de acción que tenía el cáustico? De los tipos de acción que habíamos visto. Corrosiva, ¿sí? No se olviden de estudiar, chicos, las clases para ir entendiendo todas, ¿no? Bien, entonces, astringentes, cáusticos y tenemos los famosísimos antisépticos. Los antisépticos los vamos a ver, al alcohol en realidad como antiséptico lo vamos a ver bien en la clase de alcohol. Pero ¿qué pasa con los antisépticos? Los antisépticos pueden hacer dos cosas. Pueden hacer coagulación, es decir, precipitar las proteínas de forma irreversible y alterar la morfología celular, o bien pueden hacer directamente precipitación como lo hacen los astringentes. ¿Bien? Pueden hacer las dos cosas, pero acá ojo con lo que les voy a decir, porque los antisépticos, por ejemplo, el alcohol, chicos, el alcohol cuando uno lo usa en alcohol en gel y demás, como cuando lo usamos como antiséptico, el alcohol precipita las proteínas, las desnaturaliza, pero las proteínas del microorganismo, ¿sí? No las proteínas del huésped, ¿sí? O sea, si yo me pongo alcohol en gel, es para que si hay algún bichito dando vuelta en ese momento, se produzca una precipitación y una desnaturalización de las proteínas del microorganismo, ¿bien? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, los antisépticos pueden hacer cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Cualquiera de las dos. O actuar por precipitación o por coagulación. O incluso pueden hacer las dos cosas, coagulación y precipitación, ¿sí? ¿Cómo sería en el caso del alcohol? Bien, el alcohol al 70%, que es el más usado. Esto lo vamos a desarrollar bien porque es todo un tema entender cómo hace el alcohol, ¿no? Para evitar o para, ¿por qué el alcohol es antiséptico? Bueno, a eso lo vamos a entender cuando veamos la parte de alcohol. Pero ahora quiero que sepan que el alcohol tiene los dos mecanismos. Puede alterar la morfología celular o puede directamente precipitar las proteínas. Ya vamos a ver cuando veamos la clase de alcohol en qué situaciones va a ser cada uno, ¿sí? Eso ahora no porque es muy largo y aparte tenemos que ver primero algunas cosas referidas al alcohol. Y aquí tenemos dentro de los antisépticos no solamente el Flor, alcohol.
Flor, Pregunten. perdón, Sí, necesito hacerte una consulta. No terminé de sí. entender. Los astringentes generan una precipitación reversible y los Ajá, exactamente. antisépticos pueden producir coagulación y precipitación reversible o coagulación o precipitación reversible. O sea, ¿cuál es la diferencia, digamos, de que un agente sea astringente por precipitación reversible y sea antiséptico por precipitación reversible? Mira, la diferencia va a ser la siguiente, que el astringente solamente va a precipitar las proteínas y va a ser reversible. ¿Bien? Hasta ahí. El antiséptico actúa por coagulación y precipitación, ¿bien? En el caso del alcohol. Pero hay antisépticos que solamente hacen precipitación reversible, pero las hacen en las bacterias, en los microorganismos, ¿sí? Esa es la diferencia. El antiséptico se llama así, ¿por qué? Porque se observó que si bien algunos pueden hacer coagulación o capaz que hay otros que hagan solamente precipitación, pero los hacen en el microorganismo y no se observó que hagan lo mismo en las células del huésped, ¿me entendés? En cambio, el astringente lo hace en las células del huésped. Si yo me pongo, por ejemplo, astringente, tengo la piel lastimada o denudada, si yo me pongo el astringente ahí donde tengo lastimado, por ejemplo, el astringente lo va a hacer en mis células, va a agarrar mis células y va a precipitar todas las proteínas para que ninguna toxina entre a esa piel que está denudada. En cambio, el antiséptico, si yo me llego a poner antiséptico en la piel denudada, ¿sí? Lo que hace es que si llega a haber algún microorganismo dando vuelta, va a precipitar sus proteínas. ¿Y qué pasa? En el microorganismo, si hay una precipitación de proteínas, el microorganismo se muere. Ya vamos a ver por qué más adelante, pero básicamente el microorganismo se muere, ¿sí? Entonces, la diferencia es que uno se llama antiséptico y el otro astringente porque el astringente lo hace con las células del organismo, con mis células, digamos, y el antiséptico lo hace con el microorganismo. El alcohol lo hace en el microorganismo y puede hacer precipitación o coagulación. Pero, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol es irritante también, o sea que el alcohol también puede hacer todo esto en mis células, por eso no hay que poner alcohol cuando tengo un lastimado, ¿bien? Porque me va a causar un daño. Pero la diferencia, Jime, básicamente es esa, ¿sí? No sé si está claro. Por eso la diferencia del nombre. Sí, Flor, ahora está perfecto, gracias. Perfecto. O sea, el mecanismo de acción es el mismo claramente, todos precipitan las proteínas, pero la diferencia es en dónde, ¿sí? Bien. Entonces, Flor, acá como perdón. les decía, sí. Y el cáustico también entonces en el huésped, no en un microorganismo, Sí, ¿sí? sí, si no sé, sí, exactamente, si no sería antiséptico. El cáustico es en el huésped, ¿sí? En el huésped porque vos imagínate que tenés la verruga ahí y te va quemando la verruga, digamos, ¿sí? O sea, el cáustico y el astringente en el huésped, el antiséptico en el microorganismo. Como les digo, el alcohol lo que hace básicamente es precipitar y desnaturalizar las proteínas de los microorganismos siempre y cuando esté en presencia de agua. Por eso alcohol al 100% no me sirve para nada como antiséptico, tiene que estar diluido sí o sí. Y ahí el microorganismo le empieza a entrar, hay microorganismos que, por ejemplo, si les entra oxígeno al interior se mueren o empiezan a apurarse, el microorganismo le empieza a tener poritos y esto genera una alteración en el equilibrio del microorganismo y se muere o diferentes situaciones que las veremos luego, ¿sí? Pero básicamente es eso, todos precipitan las proteínas, por eso están dentro de la clasificación, ese es el mecanismo de acción. La diferencia va a estar en que algunos alteran la morfología celular, en que algunos las hacen en las células del huésped y en que otros las hacen en las células del microorganismo, ¿sí? ¿Está claro entonces cómo es la precipitación de proteínas? Sí, Flor. ¿Sí? Los demás, no me acuerdo quién más me había preguntado. Sí, Flor, todo bien. ¿Sí? Una chica me había preguntado algo. No sé si le quedó claro. No, no era Jim, era otra chica. Yo sí, ya todo claro. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Bueno, después tenemos, chicos, eso solo tienen que saber de precipitación de proteínas, ¿sí? Después tenemos la modificación de los radicales libres. Acá es importante saber primero para entender esto. Ah, una cosa les iba a decir acá, en cuanto a alcohol y iodopovidona. El doctor Meuli suele hacer una pregunta, siempre la hace esta pregunta cuando les toca este tema, y el doctor Meuli pregunta, si vos estás
por operar a un paciente, obviamente siempre cuando se opera a un paciente, cuando se hace algún tipo de intervención, por ejemplo, se le coloca un catéter o cosas así, siempre tenemos que tener un campo estéril, ¿sí?, con antisépticos. Y la pregunta de Meuli es la siguiente: ¿qué antiséptico utilizarías y por qué? Ahí yo les pregunto a ustedes a ver qué me responden. Si ustedes tienen, por ejemplo, que hacer una asepsia de la zona, bien, en donde tienen que hacer la incisión para hacer la cirugía del paciente, ¿qué antiséptico utilizarían y por qué? ¿Qué piensan? Iodopovidona. Bien, ¿por qué es y por qué no alcohol? A ver. Alcohol no, porque es irritante. Bien, perfecto. El alcohol es irritante, chicos, ¿sí? El alcohol es irritante. Recuerden que en esa zona en donde ustedes ponen alcohol, ¿sí?, si pusiéramos alcohol, después tenés que hacer una incisión, ¿bien? Después tenés que hacer una incisión. O sea, es importante tener en cuenta que la iodopovidona es la de elección porque no irrita. De hecho, cuando tienen un lastimado o una herida, lo ideal es usar iodopovidona porque no es irritante, ¿bien? Y eso es algo que Meuli siempre dice, que las madres de los chiquitos siempre le ponen alcohol, y es porque uno no sabe, digamos. De hecho, yo cuando era chiquita me ponía alcohol cuando tenía una herida, ¿bien? Porque eso es lo que había aprendido. Y es una cosa que es importante porque hay veces que uno por querer sanar la herida la termina empeorando, ¿sí? Entonces, son cosas que él pregunta, siempre hace ese tipo de preguntas como para razonar o aplicando situaciones cotidianas, ¿bien? Bueno, Perdón. sí, El Pervinox es iodopovidona, ¿verdad? sí, Pervinox es el nombre de marca, pero iodopovidona es el nombre real, digamos, Gracias, perdón la ¿sí? ignorancia. No, por favor. Bueno, entonces, modificación de radicales libres. Para entender esto, ¿sí?, primero tenemos que saber qué es un radical libre. Cuando yo hablo de un radical libre, chicos, estoy hablando de un átomo, ¿bien?, en cuyo último orbital, recuerden que en el último orbital siempre tenía que completarse el octeto, ¿bien? Entonces, en el último orbital, ¿bien?, este átomo tiene o 2 electrones de más o 2 electrones de menos, ¿sí? Tiene o 2 de más o 2 de menos, es decir, tiene una sobra o una valencia en su último nivel. Y esto quiere decir que este átomo se encuentra desacomodado. En otras palabras, se encuentra reactivo. Bien, es un átomo que se encuentra reactivo o desacomodado. Bien, ahora, al estar reactivo es sumamente inestable. Y esto, ¿saben lo que hace el radical? Dicen, no, pará, me sobra o me faltan 2 electrones en mi último orbital, o sea, está inestable porque no, recuerden que tiene que completarse el octeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está tan reactivo que va y reacciona con cualquier cosa. Y el problema de esto, chicos, es que reacciona con estructuras de mi organismo y al reaccionar me genera muchísimas reacciones adversas importantes, ¿sí? Entonces, un radical libre es un átomo en cuyo último orbital le sobra o le faltan electrones. Y esto hace que esté muy reactivo y muy inestable, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿En el organismo normalmente se producirán radicales libres? ¿Qué creen? Sí. Sí. Una mínima cantidad. Bien, perfecto. Se producen radicales libres normalmente. Pero ¿por qué nosotros no, entonces no nos morimos por esto o no tenemos algún tipo de reacción? Porque el organismo cuenta con mecanismos antioxidantes, está todo calculado en el organismo, ¿sí? El organismo cuenta con mecanismos antioxidantes que me anulan estos radicales libres, ¿bien? Dentro de estos mecanismos antioxidantes que nosotros tenemos acá, tenemos componentes enzimáticos y no enzimáticos, ¿bien? Ya vamos a ver cuáles son. Pero lo que sí me interesa acá que ustedes sepan es que el organismo tiene este mecanismo, tiene una serie de estructuras que se encargan de ser antioxidantes, de anular a los radicales libres. Lo que sucede en varias patologías, ¿sí? En algunas patologías está alterado, acá les pongo, está alterado el mecanismo antioxidante,
y me generan un aumento de los radicales libres. ¿Sí? Me generan un aumento de los radicales libres. Pero eso es como, o sea, acá les comento que existe una patología para que ustedes sepan, pero los fármacos, ¿qué pasa con los fármacos? Bueno, con los fármacos pasa lo siguiente. Esto se llama estrés oxidativo, ¿no? Estrés oxidativo. Oxidativo. Es cuando el organismo o la cantidad de radicales libres sobrepasa la capacidad del organismo de anularlos, ¿sí? La cantidad de radicales libres que hay en el organismo sobrepasa la capacidad del organismo de anularlos. Y esto se llama estrés oxidativo, ¿bien? Y es sumamente importante. Entonces, eso como para que ustedes sepan que en el organismo sí existe un mecanismo para anular los radicales libres, pero siempre y cuando, como dijo uno de sus compañeros, los radicales libres sean mínimos. Si hay un exceso, el pobre mecanismo antioxidante no va a poder con todo eso. Y ahí va a aparecer el estrés oxidativo, ¿sí? Ahora, ¿qué ejemplos de radicales libres tenemos? Ya sabemos que es un radical libre, ya sabemos que se produce normalmente en el organismo, también sabemos que se anulan normalmente. Ahora, ¿qué radicales libres hay? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos el anión superóxido, tenemos el anión superóxido, ¿sí? Que, bueno, se escribe así. Tenemos también, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Acá les pongo. ¿Sí? Y tenemos el más reactivo y el más grave de todos, que es el radical hidroxilo. Que es el radical hidroxilo. ¿Bien? Que es así. ¿Bien? Entonces, ahí tienen ustedes ejemplos de radicales libres. Esos son los ejemplos. Hay muchísimos más, pero con que digan 3 está perfecto. No hace falta que sepan todos. Es más, ni siquiera les van a preguntar los ejemplos, pero para que lo sepan, ¿sí? Entonces, ahí tienen 3 ejemplos de radicales libres. Ya sabemos entonces 3 ejemplos. Ahora, ¿qué es esto de los mecanismos antioxidantes, chicos? Los mecanismos antioxidantes están formados por componentes enzimáticos y no enzimáticos. Dentro de los enzimáticos tenemos algunas enzimas como por ejemplo la superóxido dismutasa, ¿sí? La superóxido dismutasa es la más rápida de todas las enzimas de este mecanismo, es la más rápida de todas y es importante saber que anula, por ejemplo, al anión superóxido, ¿bien? Lo anula a ¿sí? Y es importante conocerla. También existe una catalasa, también existe dentro de este mecanismo una catalasa que lo que hace es anularme otros tipos de radicales libres. Hay reductasas también, ¿sí? Hay varias enzimas, pero la más importante es la superóxido dismutasa, ¿bien? Entonces, hay ciertas enzimas que tienen la capacidad de anularme estos radicales libres. Por ejemplo, el anión superóxido es degradado por la superóxido dismutasa, que ustedes saben que es la más rápida de todas y también una de las que se encuentra en mayor cantidad. Bien, también es importante conocer que existen catalasas, reductasas, y entre todas estas van a ayudar a la anulación de los radicales libres. Pero obviamente esto es un trabajo en conjunto, las enzimas no lo hacen solas, necesitan a los componentes no enzimáticos. Y dentro de los componentes no enzimáticos tienen un papel muy importante, chicos, las vitaminas, ¿sí? La vitamina E y la vitamina C. La vitamina E y la vitamina C son vitaminas que ayudan a la anulación de los radicales libres. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros ahora veamos cómo actúan los radicales libres o cómo actúan los fármacos, ¿sí? Que me anulan los radicales libres, tenemos que entender este componente, ¿bien?
Entonces, no se olviden, el mecanismo antioxidante está formado por componentes enzimáticos y no enzimáticos. El componente enzimático es la superóxido dismutasa, catalasas, reductasas, hay oxidasas también, hay un sinfín de enzimas, pero la más importante es la superóxido dismutasa, ¿sí? Y componentes no enzimáticos como la vitamina E y la vitamina C también se observó que pueden anular los radicales libres, pero siempre en conjunto, ¿bien? Pero ahora, ¿cómo hacen para anular el radical libre? Bueno, acá les pongo, primero que nada, ¿cómo se llama esta? Alfa-tocoferol. Y esta se llama ácido ascórbico. Alfa-tocoferol y ácido ascórbico, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo hacen estas enzimas? ¿Cómo hacen, no solamente las enzimas, sino cómo hace todo este complejo, ¿no? Para poder anular los radicales libres. Ustedes imagínense, esto sí lo tienen que entender, tienen que saber cómo es que los radicales libres pueden ser anulados por este complejo para que ustedes entiendan por qué decimos que la vitamina E y la vitamina C son sustancias que pueden anular los radicales libres, ¿bien? Lo que sucede es lo siguiente, vamos a hacer acá un dibujito. Yo tengo acá mi radical libre, ¿bien? Y le voy a poner así un guioncito. Ustedes saben que, como dijimos, los radicales libres están reactivos, ¿bien? Reactivos están. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente acá. El radical libre tiene que anularse. ¿Por qué? Porque si no se anula, va a reaccionar con componentes del organismo y me van a producir, lógicamente, me van a producir una reacción adversa. Entonces, tengo este radical libre, aquí todo reactivo, y viene la vitamina E, que es la alfa-tocoferol, y lo que hace es, supongamos que este radical está libre, ¿por qué? Porque le falta un electrón en su último orbital, ¿bien? Bueno, viene la vitamina E o el alfa-tocoferol y lo que hace es darle un electrón, ¿bien? Le da un electrón, entonces al darle un electrón, este radical tiene ahora completo su octeto y por ende se anula, ¿bien? Es decir, ya no está más reactivo, no es reactivo. Hasta acá todo bien, o sea, hasta acá, sí, bueno, la vitamina E le cede un electrón y el electrón este se aparea con el radical libre y lo anula, ¿bien? Pero el problema aquí es lo siguiente, que esta alfa-tocoferol, al perder un electrón, se transforma ella ahora en un radical libre, se transforma en radical tocoferol. ¿Por qué? Porque dio un electrón y por dar un electrón se quedó solito. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? A ver, nosotros podemos decir, bueno, pero al final estoy anulando uno, pero estoy formando otro, esto no me sirve de nada. Pero recuerden que les dije que era un trabajo en conjunto. Ahora el organismo tiene que anular a este radical tocoferol. ¿Y cómo hace? Lo hace con ayuda del ácido ascórbico. Le hace con la ayuda del ácido ascórbico más la ayuda de una enzima, ¿bien? Que puede ser, por ejemplo, la enzima glutatión reductasa. Lo hace la enzima con el ácido ascórbico, se genera una reacción química, ¿bien? Y lo que hacen básicamente es la enzima con la vitamina C transformar a este radical tocoferol en tocoferol nuevamente, ¿sí? Obviamente todo este mecanismo es muchísimo más complejo, pero eso es algo que ustedes tienen que ver, o sea, esto es lo que ustedes tienen que saber en fármaco básica, ¿bien? No tienen que saber más que esto, no se compliquen tratando de entender qué pasa con las estructuras químicas, con el átomo, no se compliquen con eso, chicos, porque lo que ustedes tienen que saber es esto, que el radical tocoferol tiene que volver a formarse, o sea, tiene que anularse ese radical y tiene que volver a transformarse en alfa-tocoferol. Para esto necesita la ayuda del ácido ascórbico, ¿bien? Y de una enzima que es la glutatión reductasa, ¿sí? Si no se acuerdan que el nombre de la enzima pueden decir que es una reductasa también, no pasa nada, ¿sí?
pero tienen que saber esto, ¿por qué? Porque tienen que entender cómo este mecanismo hace para anularlo, ¿bien? Entonces, es importante saber cómo se anulan los radicales. De esta forma se anula el radical libre. ¿Está claro esto, chicos? ¿Tienen alguna duda al respecto? Flor, No, Flor. no tenemos que saber las reacciones de la catalasa, del superóxido de dismutasa, solo esto, ¿verdad? No, no tienen que saber. De hecho, yo les comento, a mí me tocó este tema cuando tuve que dar, y literalmente, este tema nunca lo toman, pero a mí me lo tocó, y yo quería explicar todo, así como está en la cartilla de Meuli, y solamente me dejó nombrar, o sea, me dejó decir que era un radical, y me preguntó cuáles eran los componentes enzimáticos y no enzimáticos, y nada más, ¿sí? No tenés que saber todas las reacciones de cada uno de los radicales, ¿bien? Ustedes Ok. tienen, o sea, ustedes ven mi clase y después lean la cartilla de Meuli, que ahí la pasó una amiga, y con eso es suficiente, ¿sí? No busquen tampoco tan profundo de eso, porque literal es pérdida de tiempo para todo lo otro de nerviosos que tienen que sí o sí saberlo, ¿bien? Así que no te hagas drama con eso, Dieguito, ¿sí? Dale, Flor, gracias. Bien. Bueno, entonces, así, chicos, es cómo se anulan los radicales libres, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Acá lo que tengo que saber yo es que estas sustancias antioxidantes como el alfa-tocoferol, el ácido ascórbico, estas vitaminas, ¿sí? Todas estas vitaminas, según, bueno, en realidad ustedes saben que las vitaminas se suelen utilizar como placebos, tienen que saber que a pesar de que se sabe que anulan los radicales libres, bien, la vitamina E no mostró eficacia terapéutica en fase 3 para el tratamiento del estrés oxidativo, bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo darle a un paciente que tiene un exceso de radicales libres, no lo voy a tratar con vitamina E, porque no me mostró eficacia en los estudios de fase 3. Y esto les digo porque eso está en la cartilla de Meuli, y todos pasan por alto ese cuadrito y Meuli lo pregunta, ¿sí? Entonces no se olviden, por más que sabemos que cómo es la fisiología, por más que sabemos que la vitamina E puede anular un radical libre, todavía no se demostró con los estudios, no hay suficientes estudios que me comprueben una eficacia de la vitamina E para tratar patologías en donde haya un exceso de estrés oxidativo. ¿Bien? Entonces eso les comento, cuando hay un estrés oxidativo, ya después lo verán en clínica, tienen un montón de tratamientos, tienen un tratamiento muy distinto, nada que ver con la vitamina E, de que se la puede usar, pero de que demostró eficacia, no demostró eficacia, ¿sí? Entonces eso tienen que saberlo porque Meuli sí lo pregunta, ¿bien? Bueno, entonces, acá tenemos que saber que existen fármacos, chicos, que pueden dar origen a radicales libres, ¿sí? Como por ejemplo la bleomicina. La bleomicina es un antineoplásico, ¿sí? Es un antineoplásico muy utilizado en algunos cánceres, y el problema con la bleomicina es esto, que el mismo metabolismo de la bleomicina me origina radicales libres, ¿bien? En cambio, existen otros que acá les pongo, sus metabolitos son los que me van a generar radicales libres, ¿sí? Pero también tenemos otros, ¿sí? Por ejemplo, el cloroformo, que obviamente no tiene muchos usos, casi ningún uso terapéutico, justamente por el tema de los radicales libres. El cloroformo, ¿saben lo que pasa? No se metaboliza y me genera radicales libres, sino que el propio cloroformo se transforma en un radical libre, ¿bien? El cloroformo se transforma en radical libre. Acá arriba la bleomicina, sus metabolitos son radicales libres, ¿bien? Sus metabolitos dan origen a radicales libres. En cambio, acá abajo el cloroformo se transforma él mismo en un radical libre, no sus metabolitos, ¿bien? Entonces esos son ejemplos que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces no se olviden, lo que ustedes tienen que saber de radical libre, tienen que saber primero qué es, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué es?
Y también tienen que saber, chicos, que cuando yo hablo de un radical libre, estoy hablando de un compuesto que son reactivos y que pueden originar muchas patologías, ¿bien? Como el estrés oxidativo. Recuerden, el estrés oxidativo aparece cuando la cantidad de radicales libres sobrepasa la capacidad de los mecanismos antioxidantes. Eso sí les pueden preguntar, porque ustedes tienen que saber cuál es el problema con los radicales libres, ¿sí? ¿Cuál es el problema en que yo administro un fármaco que me genere radicales libres? Y el problema está en esto, en que si tengo un exceso de radicales libres, se sobrepasa la capacidad de los mecanismos antioxidantes para poder anularlos. Y ahí aparece el famosísimo estrés oxidativo, ¿bien? Entonces tienen que saber, chicos, que es un tema sumamente importante, ¿bien? Y además, esto de que aumenten los radicales libres van a intervenir o pueden formar parte, ¿sí?, de la fisiopatología de varias patologías, como por ejemplo del cáncer, ¿sí? Los radicales libres, chicos, remil participan en generar neoplasias, ¿sí? Entonces es un tema importante y yo tengo que siempre tratar de anularlo, como sea, ¿bien? No se olviden, el radical hidroxilo es el más reactivo, es el más grave de todos, ¿bien? Pero ¿por qué yo digo, esto sí les quiero aclarar, ¿por qué decimos que el radical hidroxilo es el más grave? Es el más grave porque es capaz de reaccionar con cualquier estructura del organismo, incluyendo el ADN, ¿sí? El radical hidroxilo es capaz de actuar con cualquier estructura, incluyendo el ADN. Entonces, por eso es tan importante y por eso decimos que este radical es el más preocupante, ¿sí? El más temido. ¿Bien? Entonces, de radicales libres, recuerden, tienen que saber qué es los ejemplos, los mecanismos antioxidantes, bien, cómo funciona, y ejemplos de fármacos. Y obviamente tienen que saber por qué es importante anular un radical libre, ¿sí? Para que no se genere el famoso estrés oxidativo. Y también porque los radicales libres pueden formar parte de muchas patologías como por ejemplo el cáncer, también me generan procesos autoinmunes, bien, cuadros de isquemia, hay un montón de patologías que son causadas por la presencia de radicales libres. Entonces es importante conocerlo y es importante no dar fármacos. Por ejemplo, les comento que el alotano era ay, no me sale el nombre, chicos, anestésico general, era un anestésico general, y el alotano se dejó de usar por esto, porque genera muchos radicales libres, ¿bien? Entonces se prefiere usar el óxido nitroso u otros anestésicos generales que puedan tranquilamente producirme el efecto deseado sin perjudicar al paciente, ¿bien? Entonces, quiero saber si está claro lo de radicales libres. Sí, Flor. Sí, Flor. ¿Sí? Recuerden, chicos, por qué es importante, porque Meuli es el que toma estas cosas, no lo toma nadie más a esto, ¿no? Eso le soy sincera. Y Meuli le encanta relacionar todo con la parte clínica, ¿bien? Por eso nosotros cuando tengamos los repasos, yo les voy a plantear, de hecho ahora voy a dar unos repasos para los chicos que rinden ahora, ¿sí? Y yo les voy a plantear ahí un par de casitos clínicos en donde ustedes pueden aplicar cosas de fármaco básica tranquilamente porque Meuli evalúa de esa forma, ¿sí? Bien, bueno, después tenemos acá los que alteran las propiedades físicas de la membrana plasmática. Esto es bastante sencillo, bastante cortito. Lo que tienen que saber ustedes acá es lo siguiente, que este tipo de fármacos, chicos, es primero que nada cuando ustedes le pidan un ejemplo de un fármaco que actúe por mecanismos inespecíficos, lo mejor que pueden hacer es dar los anestésicos generales, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo que tienen para dar. Pero vamos ahora a entender qué hacen algunos anestésicos generales, no todos, ¿no? Acá les voy a poner cuál va a actuar de esta forma, por ejemplo, el óxido nitroso. Entonces, recuerden, si les piden, bueno, a ver, chiquito, denme un ejemplo de un fármaco que actúe por mecanismos de acción inespecífica, óxido nitroso, ¿sí? Pueden dar ese que es el más sencillo. Bueno, ¿qué hacen estos? Ustedes saben que la membrana plasmática tiene un componente semifluido. Bien, tiene un componente semifluido. ¿Esto qué quiere decir?
que hay una fluidez en la membrana plasmática y que esto permite que todas las estructuras que se encuentran en la membrana, como por ejemplo proteínas, bien, canales iónicos, todas las estructuras que se encuentren en la membrana plasmática, que sean de transmembrana, puedan movilizarse tranquilamente, ¿bien? Por ejemplo, si nos vamos a un canal iónico, la fluidez de la membrana plasmática permite que el canal se pueda abrir y cerrar tranquilamente, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen los anestésicos generales? Estos anestésicos lo que hacen es lo siguiente, lo vuelven semicristalino, ¿bien? Semifluido acá, y aquí semicristalino. ¿Y esto qué quiere decir, chicos? Los voy a decir así, es como que me endurece la membrana plasmática. Y esto hace que las pobres estructuras que se encuentran en la membrana no se puedan movilizar. Usted imagínense que, por ejemplo, no sé, estas estructuras quedaron atrapadas en cemento, ¿bien? Cuando el cemento ya se está endureciendo. Se quedan ahí pobrecitas y no pueden moverse, ¿bien? ¿Y qué tiene que ver esto con la anestesia? El problema, o el beneficio en realidad, o el mecanismo de acción, es el siguiente, que al estar este canal iónico cerradito, no se puede abrir porque no tiene la fluidez, la membrana, para que el canal se pueda movilizar, el canal lamentablemente no se puede abrir, ¿bien? No puede abrirse. Al no poder abrirse, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes saben que fisiológicamente, si se abren los canales de sodio, ingresa sodio al interior, ¿bien? Ustedes saben que el interior de la célula siempre es electronegativo, porque hay más cargas negativas que positivas en el interior, ¿bien? Hay un predominio de cargas negativas. Entonces, ahí decimos que la membrana está en reposo. Ahora, cuando entra el sodio con su carguita positiva, me genera la despolarización, ¿bien? Y con ello, el impulso nervioso. ¿Qué pasa acá? Como el canal de sodio lamentablemente no se puede abrir, el sodio no puede ingresar, lamentablemente no puede ingresar al interior. Y el interior me queda electronegativo, razón por la cual no hay despolarización y no hay conducción tampoco. ¿Sí? No hay ni despolarización ni conducción. Entonces, el óxido nitroso hace esto, me altera las propiedades de la membrana, obviamente de forma reversible, me la vuelve semicristalina, razón por la cual los canales de sodio no se pueden abrir, el sodio no entra, no hay despolarización y no hay conducción nerviosa. Por eso el paciente está en ese momento sedado, ¿sí? ¿Está claro entonces lo que hace el óxido nitroso, chicos? Sí, Flor, perdona, ¿pasa de un estado semifluido a uno? Semicristalino. Ok. ¿Los demás? Está claro esto, ¿no? Sí, Flor. Sí, Los Flor. juegos porque la UNIAS preguntó una vez Flor, qué hacía. Sí, pasa de semisólido a semicristalino. de semifluido a semicristalino. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Semifluido a semicristalino. Le decía que la UNIAS una vez en un examen preguntó cuál era el mecanismo de acción del óxido nitroso. ¿Sí? Y usted, si no lo leen o si no estudian esta parte, van a pensar que está preguntando algo que no tiene nada que ver con el programa, pero en realidad sí, porque está dentro, ¿sí?, de los mecanismos de acción inespecífica. Así que si le llega a preguntar qué hace el óxido nitroso, ya saben, hace esto, ¿sí? Bueno, entonces eso, chicos, sería la alteración reversible de las propiedades de la membrana, ¿sí? Recuerden que decimos reversible, ¿por qué? Porque obviamente esto dura lo que dure el fármaco en el organismo, obviamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero que sepan yo de los mecanismos intracelulares? Volvamos a la diapositiva de arriba. Bien, no acá. Bien, entonces ya vimos los extracelulares. De acá de los extracelulares falta explicar dos, que son la neutralización y los fenómenos osmolares, ya lo explicamos ahora.
Entonces, ya vimos los extracelulares, nos faltan esos dos. Vimos los que precipitan proteínas, los que modifican los radicales libres y vimos los que alteran de manera reversible las propiedades de la membrana, ¿sí? Ahora vamos a ver los que actúan a nivel extra e intracelular. Al último vemos estos dos que están en la parte extracelular, ¿sí? Cuando yo hablo, chicos, de que los fármacos actúan a nivel extra e intracelular, estoy hablando de que pueden no solamente actuar fuera de la célula, ¿sí? Sino que también actúan en componentes que están dentro de la célula. Y aquí tenemos los famosísimos quelantes, ¿bien? Los quelantes. Es muy importante conocer la quelación, ¿sí? Sobre todo ya cuando cursen tóxico van a ver que remil preguntan la parte de quelación, y si ustedes tienen una buena base de fármaco básica no les va a costar nada después entender esto en tóxicos, ¿sí? Primero tenemos que saber qué es la quelación. Cuando nosotros hablamos de quelación, hablamos de un proceso mediante el cual un ligando se une con un metal pesado para formar un quelato, ¿sí? Entonces, ligando más metal pesado me forma un quelato. Ligando más metal pesado me forma un quelato, ¿sí? ¿Y qué es lo importante acá? Que el quelato, chicos, es una sustancia insoluble. Es decir, que no puede difundir por las membranas. No puede difundir por las membranas. ¿Sí? No puede difundir por las membranas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Uno de los agentes quelantes más importantes es el edetato cálcico disódico. Edetato cálcico disódico. ¿Bien? Este edetato es un compuesto orgánico, es insoluble y tiene la capacidad de fijar plomo, ¿sí? De fijar plomo. El plomo es uno de los tóxicos, de los metales pesados más graves, ¿sí? Uno dentro de los metales pesados, bueno, acá en Argentina les cuento, en Tucumán, sobre todo al este de la provincia, el arsénico es el metal pesado que más intoxicación genera, ¿bien? Eso como data. Pero el plomo es el segundo, ¿bien? Y el edetato cálcico disódico tiene la capacidad de fijar plomo, pero ¿cómo lo hace, chicos? Lo hace de la siguiente manera, miren, yo se los voy a poner acá. Primero les comento, el edetato cálcico disódico se administra por vía endovenosa, ¿sí? A mí me llega un paciente que tiene una intoxicación aguda con plomo, ¿bien? Y yo lo que hago es administrarle este edetato, ¿bien? Por vía endovenosa, obviamente, si es una intoxicación aguda, trato de que actúe lo más rápido posible. Pero ahora, ¿cómo hace para actuar? ¿Cómo hace para disminuir los niveles de plomo en la sangre? Hace lo siguiente, yo les pongo acá, edetato cálcico disódico, ¿bien? Se los pongo así. Se une, lo administro por vía endovenosa, bien, se va distribuyendo por todos los órganos que hay en el organismo y lo que hace es, agarra el plomo y lo reemplaza, es decir, agarra el plomo y lo intercambia por el calcio, formándome edetato plúmbico disódico. Es decir, si ven la estructura de arriba, un ligando se une con un metal pesado para formar un quelato, ¿bien? Bueno, acá el ligando es el edetato cálcico disódico, que se une con el metal pesado, se une con el plomo, y me forma el edetato plúmbico disódico. El edetato plúmbico disódico es un quelato, es insoluble. Ya voy a explicar por qué esto es importante, pero quiero que sepan esto primero, que lo volvamos a repetir. Recuerden, el edetato cálcico disódico agarra y dice, bueno, chau calcio, te vas, lo expulsa el calcio, y en lugar del calcio entra el plomo a ocupar su lugar. El calcio es utilizado, ¿sí? O sea, lo toman las células, ¿bien? Mientras que el plomo viene y se une a este complejo,
formando el edetato plúmbico disódico. Este edetato que se formó acá, este es mi quelato, chicos. ¿Bien? Este es mi quelato. No es lo mismo quelato que quelante. Acá el quelante es este. ¿Bien? Porque es el que va a fijar el plomo. Eso significa quelante, que puede unirse a metales pesados. Es el que va a fijar el plomo. Y el quelato es el resultado que obtengo de la unión entre el quelante y el metal pesado. O sea, quelante más metal pesado, acá les pongo. Quelante más metal pesado me dan un quelato. ¿Sí? Les hago una pregunta acá. Ah, no, porque no vimos todavía interacciones medicamentosas. Pensé que ya habíamos visto. Pero les cuento, ya vamos a tener después, una vez que terminamos dinamia, tenemos la clase de interacciones medicamentosas. Pero les comento, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿sí? Son un tipo de antibióticos que tienen la capacidad de formar quelatos con el calcio. Entonces yo tetraciclina no lo puedo tomar con leche, por ejemplo, ni con queso, ni con ningún lácteo. ¿Por qué? Porque van a ingresar al organismo, ingresan al tubo digestivo, forman el quelato con el calcio, ¿sí? Y este quelato ustedes saben que es insoluble. Entonces la tetraciclina jamás se va a poder absorber, ¿sí? Eso les comento, pero ya lo vamos a ver bien en la clase de interacciones. Ahora lo que quiero que sepan, sí, pregunten. Otro dato con lo que decía de la tetraciclina Sí. es que está contraindicado para mujeres embarazadas y niños, porque ellos todavía no están en desarrollo óseo, entonces interfiere con ese desarrollo la tetraciclina. Así es, exactamente. Eso sí, también lo vamos a ver en nocividad. ¿Por qué las tetraciclinas no las damos en el embarazo? Pero es como vos decís, Dieguito, está perfecto. Hacen que el chiquito, ¿sí? Tenga una disminución en la talla, ¿bien? Porque se agarra la tetraciclina y se mete en lo que sería el cartílago de crecimiento, ¿bien? Y lo que hace es fijarse ahí y entonces el chiquito crece más lento, aparte va y se fija los dientes también, ¿sí? Y me genera alteraciones dentarias. Está muy bueno el dato que lo hayas traído. Me gusta cuando traen ese tipo de cosas que podemos aprovecharlos para la clase, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí tienen un antibiótico que actúa como quelante con los metales y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Así que muy bueno, Diego, tu dato, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo quiero, chicos, es que entendamos por qué. ¿Por qué damos por vía endovenosa este edetato? Primero quiero saber si está claro cómo hace para expulsar el plomo. ¿Está claro eso? Sí, Flor. Bien, perfecto. Ahora quiero que entendamos por qué me va a servir o cómo hace en el organismo, ¿sí? Entonces acá yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, el torrente sanguíneo. Acá vamos a tener la salida, o sea, el riñón. Voy a poner acá riñón. Acá vamos a tener los diferentes órganos. Y en todos estos órganos hay plomo, porque el paciente tiene una intoxicación aguda, ¿sí? Bien, ¿qué es lo importante acá? Yo administré por vía endovenosa este edetato, ¿sí? O sea que llegó a las venas. El quelante sí puede difundir por las membranas. Entonces, ¿qué hace el quelante? Agarra el plomo viene, o sea, el mecanismo es el siguiente, miren, yo lo voy a hacer más claro acá, voy a hacer un poco más grande esto. El mecanismo es el siguiente. Acá va a estar mi quelante, vamos a hacerlo más grande. Acá va a estar mi plomo, ¿sí? El mecanismo es lo siguiente. Este edetato lo que hace es fija el plomo, ¿sí? Y al fijarlo, lo atrae, ¿bien? Lo atrae para formar el compuesto. ¿Por qué? Por un mecanismo químico. Aparte de este paciente, un paciente que tiene una intoxicación, chicos, aguda con plomo, lo más importante es la plumbemia, ¿sí? Este paciente tiene mucho plomo en la sangre, más que en los tejidos porque es una intoxicación aguda. En realidad en la intoxicación crónica con plomo, el paciente tiene más plomo en los tejidos que en la propia sangre. En cambio, en una intoxicación aguda, lo cambiamos al cuadro porque dijimos intoxicación aguda. En la intoxicación aguda, el paciente tiene el plomo en la sangre, ¿bien? Que va a ser esto violeta, ¿sí? Entonces, viene acá mi quelante, que es el blanquito, y me forma este compuesto,
que es mi quelato, ¿sí? Ahora, ¿este quelato es soluble o no? No, no puedo difundir por membranas. No puede difundir. Entonces no puede pasar a los tejidos, ¿sí? No puede pasar a los tejidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que me favorece, ¿por qué? Porque todo ese plomo que está en la sangre, el problema en una intoxicación aguda con plomo, chicos, más allá de todos los efectos adversos que se producen en el momento, es que estos pacientes, si yo no los trato a tiempo, corro el riesgo de que todo el plomo que está en la sangre vaya a los tejidos, sobre todo a los huesos, ¿bien? Corro el riesgo de que vaya a los tejidos. Entonces, si yo administro el edetato de manera rápida, lo trato lo más rápido posible al paciente, lo que hago es agarrar todo el plomo que está en la sangre, formo el quelato, entonces el plomo ya no va a poder pasar al interior de los órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, está formado el quelato. Entonces, a este complejo no le queda otra que excretarse por riñón, ¿sí? Y acá aparece un problemita. Este edetato cálcico disódico es ultra nefrotóxico. Y el plomo también es nefrotóxico. Entonces, ojo a qué paciente le doy edetato. Si yo tengo un paciente que está intoxicado con plomo, ¿bien? Y el paciente tiene insuficiencia renal, yo tengo que saber que tanto el edetato como el plomo, los dos, chicos, pueden producirme nefrotoxicidad. Ahora, imagínense si los dos pasan por el riñón, como es en el caso del quelato. La nefrotoxicidad está aumentada, ¿bien? Pero obviamente siempre tengo que hacer un riesgo-beneficio. ¿O qué hago? O cuido el riñón de mi paciente o dejo que se muera por la plumemia que tiene, ¿bien? Pero siempre y cuando el paciente tenga su riñón funcionante. Ahora, si es un paciente con insuficiencia renal, chicos, si es un paciente con insuficiencia renal, voy a tener que usar otro tratamiento para la intoxicación con plomo, que pueden ser fármacos como, por ejemplo, esto no importa, pero les digo, caprol, perdón, el dimecarprol, ¿sí? Se puede utilizar en pacientes que tienen este problema renal, ¿bien? Eso les cuento como data para que lo tengan lo más completo posible. Pero de esta forma actúan los quelatos. Y al doctor Sánchez le encanta, porque él es especialista en todo lo que es intoxicación, al doctor Sánchez le encanta preguntar por qué cómo es el tratamiento ante la intoxicación de un metal pesado. ¿Bien? Entonces yo quiero saber si esto está claro. Sí, Flor. Sí, sí. Bien, perfecto. Todos, ¿verdad? Todos, ninguno tiene ninguna duda con este tema. No, Flor. Ah, no. Bien. Bueno, chicos, y este sería el mecanismo de acción extracelular, ¿no? Pero ahora, ¿por qué decimos que los quelatos también tienen un mecanismo de acción intracelular? Bien, acá, chicos, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros decimos que hay quelatos que actúan a nivel intracelular, decimos que existen algunas enzimas, acá les pongo, hay algunas enzimas en el organismo que tienen en su constitución o en su estructura, ¿bien? Poseen metales pesados, ¿bien? Esta enzima, aldehído deshidrogenasa, tiene en su constitución, ¿sí? Metales pesados, por ejemplo, tiene, por ejemplo, Flor, cobre creo o que se zinc, cortó. ¿bien? Sí. Flor, Flor. Hola, ¿me Eh, escuchan? sí, Se cortó. ¿En qué parte? Díganme, así lo digo de nuevo desde esa parte. justo cuando empezaste a hablar de enzimas que tienen metales pesados, ahí. Ah, bien. Bueno, les decía que existe, pero ven la presentación, ¿eso sí?
Sí, se ve. Ah, bien, perfecto. Le decía que existen algunas enzimas que tienen metales pesados en su constitución, ¿sí? Como por ejemplo la aldehído deshidrogenasa. Esta enzima, chicos, como muchas otras, tiene metales pesados en su constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Que se aumenta la cantidad de metales pesados en el organismo, aumenta la actividad o la cantidad de esta enzima, aumenta la cantidad de esta enzima, ¿sí? Aumenta la cantidad de esta enzima. Y esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces el aumento de estas enzimas me pueden generar reacciones adversas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo la aldehído deshidrogenasa, que ya vamos a verla más adelante, a esta enzima, que es muy importante en el metabolismo del alcohol, ¿bien? Entonces, tenemos que saber que hay estas enzimas que tienen, que si llega a aumentar la cantidad de metales pesados, aumentan ellas también. Yo tengo que anular esto. ¿Y cómo lo hago? Con fármacos que son quilantes, bien, pero que esta vez van a actuar adentro de la célula. Todo esto, acá les borro, intracelular. Todo esto ocurre a nivel intracelular, ¿sí? Por ejemplo, tenemos fármacos como el disulfiram, ¿sí? Tenemos fármacos como el disulfiram. El disulfiram es un fármaco que ya también lo vamos a ver en alcohol, pero básicamente tiene la capacidad de ser un quelante de cobre, ¿sí? El disulfiram es un quelante de cobre. Y lo que hace no solamente es agarrar y fijar cobre, sino que además a nivel intracelular tiene la capacidad de inhibir a las enzimas que tienen cobre en su estructura. Bien, inhiben a las enzimas que poseen este metal en su estructura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo hace? Ustedes imagínense que si el disulfiram, bien, agarra, entra a la célula y fija a todos los cobres, le va sacando el material a la enzima. Bien, porque la enzima necesita esto, si forma parte de su estructura es porque lo necesita, lógicamente. Y usted imagínense que viene el quelante y le quita este cobre, obviamente que disminuye o inhibe a la enzima, ¿sí? Entonces, los quelantes también actúan a nivel intracelular y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hay intoxicación con un metal pesado, chicos, yo tengo que tratar de sacar este metal pesado de todos los lugares a los que accedió. Y estos metales pesados, lamentablemente, muchas veces entran al interior de las células y se unen a las enzimas, ¿bien? Y quedan ahí aumentando la cantidad de la enzima, aumentando su actividad, produciéndome reacciones adversas. Entonces yo tengo que tratar siempre de agarrar y sacar el metal pesado de todos los sitios en donde se encuentra. Entonces, por eso, los quelantes tienen un mecanismo extra e intracelular y por eso me sirven tanto para la intoxicación con metales pesados. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Flor. Sí, Flor. Perdón, Bueno, Flor. sí, pregunten. El aldehído deshidrogenasa era un ejemplo de una enzima que tiene un metal pesado. Era así, Claro, que ¿verdad? tiene un metal pesado en su constitución, Ok, ¿sí? gracias. También está, por ejemplo, la dopamina beta hidroxilasa, es otra enzima, si quieren otro ejemplo. La dopamina beta hidroxilasa también tiene metales en su estructura, ¿sí? Bien, bueno, y para cerrar el tema de mecanismos de acción inespecífica, tenemos que ver estos, ¿sí? Los que nos quedaron pendientes, que son la neutralización y los fenómenos osmolares. Y ahora sí vamos a verlos, se los voy a hacer acá, chicos, en esta diapositiva. Ustedes si pueden, háganlo en el orden en el que vamos, ¿sí? Bueno, primero que nada, estos actúan a nivel extracelular y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos con la neutralización. Cuando nosotros hablamos de neutralización en química, estamos hablando de la reacción entre un ácido y una base.
bien, entre un ácido y una base que nos dan como resultado sal y agua, ¿sí? En otras palabras, lo que yo busco con una neutralización es hacer que el pH del medio tenga un valor cercano a 7, o sea, un pH neutro, por eso se llama neutralización. ¿Bien? Ahora, ¿para qué, en qué situaciones se usa la neutralización? En gastroenterología o en farmacología, que esté relacionada con la parte de gastro, en gastro, chicos, tenemos una de las patologías que es muy prevalente, que es la acidez. ¿Sí? La acidez es una patología muy prevalente. Acá yo les voy a dibujar un estómago. Bien, bueno, medio feongo. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que el ácido se produce, que hay una bomba, ¿sí?, de protones, que lo que hace es mandarme protones, y este protón se conjuga con el cloro y así se forma el ácido clorhídrico, que es lo que hace que el estómago tenga un pH de 1,5, ¿sí? O 1,4. Bueno, hay personas, chicos, hay personas que tienen un pH bajísimo en el estómago, ¿sí?, que o tienen reflujo gastroesofágico, es decir, que hacen que todo el ácido pase al esófago, predisponiéndolos a un cáncer de esófago. Entonces, todo esto hay que tratar de evitarlo. Si el paciente tiene reflujo, por ejemplo, yo puedo hacer dos cosas, o actuar sobre el reflujo, o tratar de aumentar un poco ese pH, ¿bien? Si el paciente tiene acidez, lo que voy a hacer es tratar de agarrar y que el paciente pueda aumentar un poquito el pH de su estómago, porque obviamente un pH muy ácido con el tiempo me va degradando la mucosa del estómago, formándome úlceras. O también tenemos otra situación, si el paciente tiene úlceras gástricas, el propio ácido del estómago al paciente le genera un dolor insoportable, ¿bien? Entonces, si tengo una úlcera gástrica, también tengo que tratar de disminuir, ¿sí?, el ácido del estómago. Bueno, para eso tenemos fármacos que son los famosos antiácidos, que yo les dije en la clase pasada que se dividen en dos, en antiácidos y en protectores gástricos. Acá lo que me interesa son los antiácidos. Protectores gástricos es el omeprazol. Ya saben lo que les dije, vulgarmente el omeprazol se le dice antiácido, pero farmacológicamente no es un antiácido, ¿sí? Uno le dice antiácido porque el efecto que tiene es que el paciente tiene una sensación de alivio, porque la acidez, sí, es verdad, disminuyó, pero farmacológicamente no pertenece a los antiácidos, sino a los protectores gástricos. En cambio, los antiácidos, ¿sí?, se llaman así porque tienen la capacidad de neutralizar el pH gástrico del estómago. Tienen la capacidad de neutralizar el pH ácido del estómago, el pH gástrico. Esa es la diferencia entre un antiácido y un protector. El antiácido neutraliza, bien, ese es el mecanismo de acción. El protector gástrico, por ejemplo, el omeprazol, inhibe a la bomba de protones. Es otra cosa totalmente diferente. Inhibe la bomba de protones. Desde ya les aclaro que esto es un mecanismo específico porque actúa sobre una determinada molécula diana, que es la bomba de protones. En cambio, el que vamos a ver ahora, el que neutraliza, es inespecífico, ¿bien? Miren cómo tenemos que tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Entonces, los neutralizantes hacen eso, chicos, agarran, ¿sí?, se conjugan con el ácido del estómago y me generan una sal y agua, tratando de neutralizarme, de volverme el pH del estómago un poco más neutro. Estos fármacos se llaman antiácidos, los que actúan por neutralización se llaman antiácidos, y es importantísimo para aliviar algún tipo de sintomatología, como por ejemplo epigastralgia, causada por pacientes que tienen una hipersecreción ácida, o pacientes que tienen una úlcera gástrica, en donde el ácido los daña, ¿bien? Es importante saber que todos estos compuestos, a ver, ¿sí?, yo quiero que ustedes lo razonen. Si yo les digo que para generar una reacción de neutralización, tengo que combinar un ácido con una base para que se forme sal y agua, ¿sí? Entonces, si el medio
el medio del estómago es ácido, ¿el fármaco qué va a hacer para que se neutralice? Una base. ¿Qué tiene? Una base. Perfecto, muy bien. El fármaco va a ser una base. Los antiácidos son bases débiles. ¿Bien? Son bases débiles. Y dentro de estas bases tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato de sodio, hidróxido de aluminio. Bien, y bueno, hay otros, pero esos son los más importantes, ¿sí? Entonces lo que hacen básicamente en cortas palabras es neutralizar la acidez, ¿bien? Pero recuerden, si ustedes les preguntan, saben con quién es muy jodido con esto a Lori, porque él enseña la parte de fármaco especial de gastro, y por ahí si ustedes le llegan a decir, le dan el ejemplo del omeprazol, y si le dicen como antiácido no está mal, pero a él le gusta que aclaren siempre lo técnico, ¿bien? Es medio jodido con ese tipo de cosas. Así que esto, lo que les acabo de explicar, por más que sea un tema de fármaco especial, entra en lo que es la parte de fármaco básico, ¿sí? Está claro, entonces, la neutralización, chicos, no se olviden de estudiarla, ¿no? Porque la pregunta el doctor Alori a esta. ¿Está claro? Ninguna duda, entonces, ¿no? Ah, y también estuvo como pregunta en un múltiple choice, si mal no recuerdo. Bien. Y dentro de los fenómenos extracelulares nos quedan los fenómenos osmolares, ¿sí? Vamos a ponerlos acá. Fenómenos osmolares. Acá, chicos, esto también lo tienen que saber porque también lo estuvieron preguntando en las mesas pasadas. Cuando nosotros hablamos de fenómenos osmolares, estamos hablando de sustancias, de utilizar sustancias, hiperosmolares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una sustancia sea hiperosmolar? Que tiene la capacidad, yo les voy a hacer acá, ¿sí? Esta es mi sustancia hiperosmolar. Tiene la capacidad de atraer agua hacia donde esté ella, ¿bien? De atraer agua o retener agua en donde esté ella. Permite el movimiento del agua hacia donde se encuentra esta sustancia. Y esto es muy importante, ¿por qué? Esto es importante, chicos, en algunas situaciones, como por ejemplo el glaucoma, bien, el glaucoma, acá podemos utilizar, por ejemplo, el glaucoma de ángulo estrecho, intoxicaciones. En el glaucoma de ángulo estrecho yo tengo un exceso de humor acuoso en el ojo, bien, o sea, un exceso de líquido, lo tengo que tratar de reducir. Acá en el glaucoma de ángulo estrecho tengo que reducir el líquido porque antes de empezar a trabajar sobre el ángulo, sobre abrir un poquito ese ángulo, primero tengo que reducir el líquido porque el glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma agudo es una urgencia oftalmológica, ¿bien? Y antes de abrir el ángulo para que pueda drenar todo el humor acuoso, tengo que reducir el líquido. Y eso se hace con este mecanismo de acción, con el fenómeno osmolar. También en las intoxicaciones, yo lo que tengo, cuando veamos tratamiento del intoxicado, vamos a ver que acá una de las cosas que puedo hacer es aumentar la diuresis. En otras palabras, en ambas situaciones yo necesito reducir la cantidad de líquido. Para eso, o sea, la cantidad de líquido en el organismo, lo digamos de otra forma, necesito aumentar la eliminación de líquido. ¿Sí? Aumentar la eliminación de líquido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Hay un diurético que se administra por vía endovenosa, que es el manitol. ¿Bien? Y el manitol, chicos, literalmente se hace pasar como si fuera el plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que el manitol es un copión, hace todo lo mismo que hace el plasma. Cuando llega al riñón, se filtra, ¿bien?
o sea, como con el plasma en el ultrafiltrado, o sea, el ultrafiltrado glomerular, bueno, el manitol hace lo mismo, se filtra, pero una vez que se encuentra en el interior de la nefrona, lo dibujemos así a la nefrona, ¿bien? Una vez que se encuentra en el interior de la nefrona, el manitol agarra y hace lo siguiente. Como es una sustancia hiperosmolar, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en el asa descendente, ¿bien? En la rama descendente, perdón, del asa de Henle, en ese lugar se reabsorbe agua, ¿bien? Independientemente de acoporinas, también en el túbulo colector también se reabsorbe agua, pero ahí por acoporinas. Bueno, como en esta zona, en la rama descendente sobre todo, se reabsorbe mucha agua, el manitol cuando pasa por acá, atrae a esa agua, o sea, evita que se reabsorba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una sustancia hiperosmolar, porque donde esté ella va a estar el agua. Entonces, evita que la sustancia se reabsorba, evita que el agua se reabsorba a este nivel, ¿pero por qué? Porque lo que hace es agarrar, como es hiperosmolar, y atrae toda el agua a la luz del túbulo, ¿bien? A la luz del túbulo. Evita la reabsorción de agua en el asa de Henle y en el túbulo proximal. El manitol hace eso principalmente, ¿no? En estos dos lugares. Entonces, como se encuentra en la luz del túbulo, hace que el agüita se quede toda en donde está el manitol, ¿bien? Y evita de esta forma la reabsorción de agua, favoreciendo a la excreción de una orina muy diluida, favoreciendo la eliminación de líquidos, ¿sí? Entonces, de esa forma actúa el manitol. Quiero saber si está entendido esto. Sí, Flor. Sí, hasta acá sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Alori en un final dijo, ¿qué es el manitol? Y explíqueme su mecanismo de acción y para qué se usa. Así. Y ustedes dirán, el manitol es un tema, sí, es un tema de fármaco especial, desde ya. Pero ustedes, conociendo el mecanismo de acción de los fenómenos osmolares, lo pueden explicar tranquilamente. Con que digan todo lo que yo les dije, con que digan, el manitol es un diurético, acá les pongo, diurético osmótico. El manitol es un diurético osmótico que se usa en algunas situaciones como el glaucoma de ángulo estrecho o en las intoxicaciones, ¿bien? Con la finalidad de aumentar la eliminación de líquido y que tiene un mecanismo de acción que se llama fenómeno osmolar, que explican que es una sustancia hiperosmótica que cuando pasa por el túbulo contorneado proximal y por la rama descendente del asa de Henle, ¿bien? Lo que hace es evitar la reabsorción del agua. ¿Por qué? Porque al ser una sustancia hiperosmolar, retiene agua en la luz del túbulo, ¿bien? Evita la reabsorción y esto hace que la orina sea más diluida, que se elimine más cantidad de líquido, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que saber de fenómenos osmolares. Como les digo, diuréticos es un tema muy lindo, la verdad, y manitol es un tema de fármaco especial, pero ustedes tienen que saber esto porque esto sí lo preguntan. Alori es el único que pregunta estas cosas y para él es no negociable, ¿sí? Así que quiero saber si tienen alguna duda al respecto. No, todo claro, Flor. Bueno, chicos, perfecto. Bueno, entonces con esto sí ya concluimos todo lo que es mecanismos de acción inespecífico. Y para Denise, que me había pedido, no sé si estará conectada, pero me había pedido una definición de expansores plasmáticos. Cuando nosotros hablamos de expansores plasmáticos, la definición es la siguiente. Son sustancias capaces, anoten, sustancias capaces de aumentar el volumen intravascular, ¿sí? Sustancias capaces de aumentar el volumen intravascular, ya sea a expensas de líquido o de proteínas, pero aumentan el volumen intravascular, ¿sí? Eso es un expansor plasmático. No sé si está Denise por ahí, no sé si anotó lo que ella me había preguntado, no sé si está conectada. Pero bueno, si no, ya se la mando por el chat. Ah, bien, ahí está. Perfecto. Bueno, Flor, chicos, entonces, sí, entonces pregunta. sería como tipo un stem, ¿o no? No. El stent lo que hace es dilatar o aumentar el calibre de un vaso sanguíneo, ¿bien? Pero del lugar, por ejemplo, si vos querés, si vos tenés la coronaria obstruida, vos colocás el stent ahí y te dilata esa arteria nada más, ¿bien? No todas las del organismo. O sea, es otro mecanismo. Ese sería más un mecanismo mecánico, digamos, ¿sí? Ahí vos aumentás
pero, o sea, es otra cosa totalmente diferente porque el estembo lo usas en situaciones de obstrucción, por ejemplo, de una arteria, y te va a dilatar o te va a aumentar el calibre de esa arteria. En cambio, el expansor plasmático vos lo usás en situaciones de hipovolemia, por ejemplo, un paciente que tuvo una hemorragia severa y que perdió proteínas, perdió sangre, ¿sí? Un paciente hipovolémico es un paciente también deshidratado, bien, que también puede haber hipovolemia en la deshidratación, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia, Diego. Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, no sé si los demás tienen alguna duda y si no, ya nos vemos mañana a las 10:30 con la primera clase de mecanismos de acción específicos. Es sin power esa clase, chicos, porque hay que dibujar una banda, así que, bueno, no hay tanto para anotar, sino más que nada son dibujitos, ¿bien? No sé si alguno tiene alguna duda al respecto, si no, ya nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana. Flor, ¿puede ser más temprano la clase? Sí, no tengo problema yo. ¿A qué hora quieren